Y todo esto, Padre, debemos de entenderlo a la luz de tu palabra, no a la luz de lo que el mundo enseña, sino lo que tú has dejado para que nosotros hoy seamos edificados y te glorifiquemos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, comenzamos con la lección 2 de este módulo 1. Hoy vamos a ver el tema de el hombre como una persona creada. El tema pasado, hermano, vimos cómo fue la creación del hombre y las tres cosas que nosotros pudimos ver en esos textos. Es decir, que para la creación del hombre número 1 hubo un consejo intertrinitario, el cual no hubo en todo lo demás de la creación. También vimos, hermano, que Dios le da una honra especial al ser humano porque lo creó a imagen suya, lo creó a su imagen. Y también vimos, hermano, que Dios le dio al hombre autoridad sobre todas las cosas. Hoy vamos a ver algo muy importante, hermano, y vamos a irlo desarrollando poco a poco. Hermano, una de las cosas que más enfatizan los seres humanos y más en nuestra época es el concepto de que alguien es independiente, de independencia. Cuando decimos que alguien es independiente, hermano, nos referimos a que esta persona es una persona libre, que se sostiene, que toma decisiones por sí mismo. Pero sin embargo, este concepto no nada más se puede adjudicar a las personas o a los seres humanos. Podemos decir, por ejemplo, que un gobierno es independiente. Podemos decir que nuestro país es independiente porque es un gobierno soberano, es decir, que toma decisiones sobre el mismo país, que nuestro país tiene libertades, tiene decretos como nación y de alguna forma no tiene que rendirle cuentas a otro país. Básicamente México se gobierna como México, porque es un gobierno democrático, es decir, es un gobierno independiente, es independiente. Sin embargo, tenemos que hacer una pregunta. ¿Este atributo o este concepto de independencia es algo que solamente el ser humano u otras cosas tienen? ¿Es algo que solamente le compete al ser humano? Bueno, hermano, tenemos que ver que el hombre fue creado en el sexto día. Todas las personas podemos decir en este sentido que el ser humano es independiente. Por ejemplo, a ver, quiero rápidamente que levanten la mano. ¿Cuántos trabajan en negocios propios? En negocios propios. ¿Le rinden cuentas a un jefe? ¿Le rinden cuentas a alguien? No. Es decir, en su trabajo ustedes son ¿qué? Son jefes, pero ¿cómo son? Son independientes. Son independientes. Son independientes. Si tus padres ya no vives con ellos y tú eres quien toma las decisiones, ¿cómo podríamos decirte? Independiente. ¿Cómo, hermano? Independiente. Bueno, hermano, esto es algo que comúnmente la gente dice, es que somos independientes. Bueno, hermano, el hombre fue creado por el Señor en el sexto día. Y nuestro Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Y esta declaración nos conduce a la idea de que el ser humano no existe de forma autónoma o no existe de forma independiente, sino que el ser humano es una criatura de Dios. Y esto tenemos que tenerlo. Es decir, ¿el ser humano se creó a sí mismo? No. ¿El ser humano formó el barro para hacerse la arcilla y después sopló aliento de vida? No. El ser humano depende de Dios. Pero sin embargo tenemos aquí una pregunta, hermano. ¿El ser humano es independiente o dependiente? A ver, vamos a dar un pequeño paso en este ligero debate. ¿El ser humano es dependiente o independiente? Y no quiero que solamente responda, sino que quiero que me argumente. Sí, no, ¿por qué? A ver, ¿pero por qué? A ver, somos dependientes. Tú dices que somos dependientes de Dios. Explícame eso. Fuerte, fuerte, muy fuerte. Ok, es un ser dependiente. ¿Alguien que diga que es independiente?
Nadie. ¿Cómo, hermana? Cada quien hace lo que quiere, entonces el ser humano es independiente. Quiero que ponga un poquito a pensar eso. ¿El ser humano es dependiente o independiente? ¿De cómo? Depende cómo. Depende, bueno, sí, depende. Bueno, aquí fuera de la religión, simplemente el ser humano como criatura, ¿es independiente o dependiente? No como cristiano. ¿Cuál es? Bueno, vamos a responder esa pregunta. Vamos a... Amor. Vamos a ver esto. Hermano, estos cuestionamientos, esta pregunta es muy importante porque aquí en esta lección, hermano, no solamente vamos a afirmar que el hombre es una criatura dependiente de Dios, sino que además el ser humano al ser creado como persona goza de un cierto tipo de independencia. Y la base central para estas presuposiciones es que Dios, es que el ser humano es una persona creada. El ser humano es una persona creada. Ahora, ¿por qué es importante esto? Mira, hermano, si nosotros decimos que el ser humano es solamente dependiente de Dios, entonces podríamos decir que el ser humano no tiene voluntad alguna. Es decir, que simplemente toma la decisión, no piensa por sí mismo, sino que todo, absolutamente todo, solamente es un robot de Dios, por así decirlo. Pero si decimos que el ser humano es completamente independiente, entonces estamos diciendo que ese ser humano no necesita de Dios. Y cualquiera de los extremos, solamente decir que es totalmente dependiente, pero sin ser independiente, entonces nos podríamos ir a otro extremo. Vamos a ver primeramente, hermano, qué significa el concepto de independencia, porque ese concepto lo hemos conocido de muchas formas. Regresemos por favor a Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. La mejor manera, hermano, de conocer qué significa la independencia es a través de la Escritura. Hermano, el apóstol Pablo, en el texto que leímos inicialmente, nos habla de una manera muy sorprendente acerca de nuestro Dios. Fíjese lo que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor ¿de qué? Del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25, ni es honrado por manos de hombres. Y vamos a leer únicamente la siguiente parte: como si necesitase ¿de qué? De algo. Hay tres cosas, hermano, que podemos destacar de este texto respecto a los atributos o a las perfecciones de Dios. Número uno, hermano, podemos ver en este texto que Dios es creador. En segundo lugar, hermano, podemos ver que aquí se nos presenta a Dios como el Señor del cielo y de la tierra. Y en tercer lugar, hermano, nos presentan a Dios como alguien plenamente y completamente independiente. Plenamente y completamente independiente. Y esto es en lo que vamos a abordar este texto. El apóstol Pablo, hermano, nos dice mucho en este texto respecto a qué es la independencia, cuando nos dice como si necesitase de algo. Es decir, Pablo está diciendo que Dios, que hizo los cielos y la tierra, básicamente no necesita ¿de qué? De nada. Ahora, Pablo lo que está haciendo aquí, hermano, es lanzar un ataque directo, de alguna manera hablando, a los dioses griegos. Ahora, Pablo se encontró en ese momento en Atenas.
Y Atenas, que eran griegos, se conocían por tener deidades que eran sumamente parecidas a los seres humanos. Cuando los seres humanos crean a los dioses griegos, los crean extremadamente iguales a ellos, con pasiones, con disgustos, siendo egoístas, es decir, como es el ser humano, solamente que los hicieron poderosos. Y Pablo se está dando cuenta que en esos lugares donde edifican un templo a Artemisa, templo a Zeus, etcétera, Pablo se empieza a dar cuenta que esos dioses en la mitología griega necesitan de la adoración de los seres humanos. Es decir, necesitan un templo porque la adoración es lo que les daba poder según la mitología griega. Y no solamente eso, sino que aún sus dioses griegos no eran todopoderosos. Por ejemplo, un solo Dios no podía gobernar todo lo creado. Los dioses griegos venían de los titanes, es decir, los dioses eran hijos de los titanes, es decir, su existencia se la debían ¿a quién? A otros, a los titanes. Y necesitaban adoración, necesitaban esos templos. Entonces, el apóstol Pablo conocía esto, que esos dioses no sostenían toda la creación, ni siquiera en su mitología. Por ejemplo, Zeus era el dios del clima, pero Poseidón es el dios del mar. Hades es el dios del inframundo, es decir, a Zeus no le pertenece el inframundo ni tampoco el mar, y a Poseidón no le pertenece el clima, pero tampoco, y no le pertenece tampoco el inframundo. Es decir, estos dioses tenían muchas carencias. Y por supuesto que eran imaginarios, porque ninguno de esos existe. Y el apóstol Pablo, cuando empieza a hablar y referirse al Dios no conocido, el apóstol Pablo empieza a dar una clase de teología sumamente gigante ante ellos y empieza a decir que Dios es creador, es el dueño, es el Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas como sus dioses griegos. Y por supuesto, algo que hace completamente diferente a Dios de los dioses que pudieran presentar los griegos es cuando dice, y Dios, en el versículo 24, en el 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase ¿de qué? De algo. Hermano, lo que estamos viendo aquí, hermano, es que Pablo está haciendo una definición de lo que significa la independencia. Ahora, hermano, este atributo, que se conoce como aceidad, pero muchos teólogos han dicho que algo que expresa mejor ese atributo es decir que Dios es independiente. Que Dios es independiente. Ahora, ¿por qué? La aceidad, hermano, simplemente se limita a su definición a decir Dios no necesita de nada. Y eso nosotros podemos decir, sí, Dios no necesita de absolutamente nada. Pero la independencia, hermano, abarca muchos más conceptos que nos dicen qué significa esto. Fíjese esto, hermano. La independencia de Dios es un atributo que revela, número uno, que Dios no depende de nada ni de nadie fuera de sí mismo. No necesita que le demos nada. Dios está libre de toda obligación, es decir, nadie puede forzar a Dios a hacer algo. Y restricción, es decir, nadie le puede decir a Dios qué haces. Dios es libre de actuar según su propia voluntad y de la manera que Él elija. Eso es la independencia. No solamente Dios no necesita de nada ni de nadie, sino que nadie puede tomar dominio sobre Dios. Dios no se siente obligado por nada ni por nadie, sino que Dios puede tomar toda decisión absoluta y soberana en Él mismo. Esa es la independencia. Es decir, que
todo, absolutamente todo lo creado es dependiente ¿de quién? De Dios. Entonces, si tuviéramos que decir el ser humano es independiente en el sentido estricto, no, nada lo es. El ser humano necesita alimento ¿para qué? Para sobrevivir, aire para respirar. Es más, necesita el cariño de otras personas es más, necesita a otras personas socialmente hablando, necesita de todo. Ahora, la creación, los animales salvajes, no es que ellos sí son independientes, tienen que cazar por sí mismos. Bueno, ¿quién le provee la vida a los animales que los leones cazan? ¿Quién provee las lluvias para que se llenen los lagos y ellos tomen agua? Es decir, todas las cosas, todo lo creado es dependiente ¿de quién? De Dios. Todo es dependiente de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo que nos está mostrando aquí y nos está diciendo es que Dios es el único ser completamente independiente. No hay nada a lo que el Señor tenga que depender. Entonces aquí en este texto el apóstol Pablo está diciendo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, es decir, Dios crea todo. En segundo lugar, Él es Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, ¿Dios necesita un templo? No. ¿Dios necesita adoración? ¿Y por qué no necesita nada de eso? ¿Por qué no tiene nada de eso? Porque Dios no lo necesita. Tenemos que entender algo, hermano. Si Dios no hubiera creado absolutamente nada, ángeles, demonios, estrellas, humanos, nada, Dios seguiría siendo pleno en sí mismo. Ese es Dios. Porque Dios es totalmente y plenamente independiente de todas las cosas. No hay más que nuestro Dios. De eso entonces, nosotros ahí tenemos el concepto más amplio de independencia, que lo tiene Dios, solamente Dios. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Efesios 1:11, en Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios quiso hacer las cosas porque Él quiso. Salmos 92, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora, esa palabra, tú eres Dios, es una palabra que en hebreo es bien rica porque está mostrando tú eres. No necesitas de nada. La palabra de Dios nos muestra quién es nuestro Señor. Y cuando nosotros entonces afirmamos qué es la independencia, que solamente Dios tiene el concepto más amplio, lo segundo que podemos destacar, hermano, y aquí ya es el punto 2, es que lo creado no es independiente. Lo creado no es independiente. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 24 nos dice que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora, lo que podemos decir, hermano, es que para que exista algo o para que algo subsista, debe de haber alguien que lo haga. En conceptos básicos o perfectos, Lalito, cuando tú tienes las tortillas y vas a hacer las cosas, simplemente dices que los tacos se hagan. No, tiene que haber un proceso. Se tiene que comprar las cosas, se tiene que preparar las cosas, se tiene que sazonar las cosas. Todo es dependiente de todo. Bueno, cuando nosotros decimos que cuando algo existe, es porque alguien más lo tiene que hacer y tiene que subsistirlo o que preservarlo. Si afirmamos esto, hermano, podemos decir que aquello que es dependiente, aquello que es creado, es dependiente de lo que proviene. Es decir, lo creado, como dijimos ahorita, depende de ¿quién? De Dios. Entonces, hermano, toda la creación es dependiente de nuestro Señor.
Acompáñeme a Hebreos 1:3 rápidamente. Depende de la orden. Amén. Hebreos 1:3. Solamente vamos a leer la segunda parte de ese texto que dice, hablando de Cristo, y dice, ¿y quien sustenta qué? Todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, hermano, ya vimos que Dios no depende de nadie, pero todo depende de Dios. Y en este texto lo que nosotros podemos ver es que aquel en el cual todas las cosas existen y tienen esa misma existencia, simplemente se ha preservado porque nuestro Dios habló. Hermano, la tierra no ha dejado de dar vueltas desde su creación y no deja de dar vueltas desde su creación porque Dios habló y porque Dios sustenta que gire. Hermano, tú hoy te levantaste, abriste tus ojos, todo lo que haces, tienes fuerza en tus manos, puedes abrir y cerrarlas, etcétera. Todo eso ha sido por la palabra del Señor. Somos dependientes de Él. De alguna forma, hermano, me da mucha risa que un día el pastor George Campbell Morgan, que fue un pastor antes de Martin Lloyd Jones en la iglesia, él estaba predicando en la capilla de Westminster, allá en Londres, y dice que él había estado predicando mucho tiempo sobre la grandeza de Dios. Y fíjese cómo debemos de entender este concepto. Y dice que él estaba predicando sobre este tema y después de un servicio, una mujer, una dama muy opulente, una mujer muy rica, una mujer de la época victoriana, imagínensela con esos vestidos grandotes, su sombrilla, es decir, una mujer rica. Dice que se acercó con él mientras él estaba saludando a los creyentes que ya se iban de la iglesia, y ella toma la mano del pastor Morgan y con su mano con guantes, y que le dice al pastor Morgan, ¿puedo traer pequeñas cosas a Dios o solo puedo traerle cosas grandes a Dios? Era rica. Entonces ella conocía lo que es grande o lo que es pequeño. Tal vez un pequeño billete para ella y algo grande, pues no sé, instrumentos, cosas, muebles para la iglesia. Con la astucia que caracterizaba al pastor Morgan, la miró con ternura y le dijo, señora, todo lo que traiga ante Dios es pequeño. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, nosotros nos debemos de dar cuenta, hermano, que Él es absoluto completamente. Y podría ser una redundancia, pero Él es absoluto. Tú y yo somos frágiles, hermano. Tú y yo, y lo veía y en algo pequeño, dice nuestra hermana Zaida que ella salió un momento de ahí donde estaba con su mamá, no se puede imaginar qué pasó, su mamá se cayó y qué pasó con sus huesos, se rompieron. Wow, una caída. Ahora no fue una caída como de un piso, no, fue una caída. Yo recuerdo tanto, hermano, que hace creo que fue hace como 2 años, yo iba sobre una avenida, iba pasando en un camión, y de repente, hermano, pasa un accidente. Un muchachito que no se había puesto bien el casco de la moto, no iba rápido, no iba a gran velocidad, nada de eso, hermano. Simplemente el micro lo aventó ligeramente, hermano, ni siquiera fuerte. El casco que no se había amarrado se cae y en el golpe que se da, precisamente, no sé cómo se dio, muere. No fue un gran golpe, no fue un accidente aparatoso, simplemente fue una caída. ¿Y qué pasó? Murió. Eso habla de la fragilidad humana. Pero eso nos hace entender cuán glorioso es nuestro Dios. Nosotros necesitamos el aire, Dios no necesita nada. Nosotros necesitamos el cariño incluso de las personas, el ser sociables. Dios no necesita, él en su soledad está pleno. Nosotros no. Dios es glorioso, hermano. Entonces, viendo esto, hermano, ya vimos, número 1, hermano, qué es la independencia y quién es el verdadero independiente. En segundo lugar, vimos que lo creado
no es independiente. Todo depende ¿de quién? De Dios. Y ahora, hermano, vamos a entrar directamente al tema que nos compete, que es el hombre como persona creada. Ya vimos esos dos conceptos, así que en esto vamos a responder la pregunta: ¿el ser humano es independiente o dependiente? Y de manera rápida podemos afirmar que el ser humano es ambas. Es independiente y es dependiente absoluto de Dios. Así que también es independiente, aunque de manera relativa, y eso tenemos que decir, ahorita vamos a decir que es relativo. Y para entender esto, hermano, para ver la relación que tiene la independencia y la dependencia, debemos ver al hombre como ¿qué? Persona creada. Vamos a ver primeramente al hombre como creación. Vamos a Hechos 17, 25 y 28. Hechos 17, 25. El hombre como creación. El hombre como creación. Bueno, el apóstol Pablo en el versículo 25, simplemente vamos a leer la segunda parte. Dice, él es quien da a todos ¿qué? Vida, aliento y ¿qué? Y todas las cosas. Ahí está el ser humano. Y en el versículo 28 el apóstol Pablo dice, porque el linaje suyo ¿qué? Somos. Ahora, hermano, ver esto nos enseña mucho acerca del ser humano, es decir, ¿quién es aquel que le ha dado vida? Dios. ¿Por qué? Dice el texto, porque Dios es quien da a todos vida, aliento y ¿qué más? Todas las cosas. Lo primero que debemos de ver, hermano, es que cuando decimos que el ser humano es una persona creada, queremos decir que el ser humano es una criatura dependiente de Dios. Porque Dios al ser humano le da todo. Es una persona creada porque es una criatura dependiente de Dios, porque Dios le da todo. Comenta Anthony Hoekema, dice que Dios le dé vida a todas sus criaturas, incluyendo a los seres humanos, implica que todas las cosas dependen de Él para seguir existiendo. Lo que Pablo dice en estos textos es que los seres humanos le debemos a Dios nuestro mismo aliento, existimos solo en Él, en todo lo que hacemos, dependemos de Él, no podemos levantar un dedo al margen de la voluntad de Dios. ¿Quién da permiso para que yo pueda levantar este dedo? El Señor. ¿Quién le mandó a esos átomos, partículas que hacen el oxígeno, que estén volando en este momento para que nosotros podamos respirar? Dios. Hermano, todo dependemos de Él. Entonces debemos de asegurar o afirmar que el ser humano es una persona creada, porque no depende de Él mismo para existir, depende de Dios. Pero este es el segundo, en segundo lugar, hermano, lo que debemos de decir y que ahorita vamos a... Como que se pegó eso. No, hermana. Lo que debemos de ver aquí entonces, hermano, es que Dios también ha creado al hombre como persona. El hombre, hermano, no solamente es una criatura, no solamente es creación de Dios, sino que también es persona. Y aunque esto podría sonar un poquito absurdo, porque decimos, pues sí, soy una persona, debemos de entender a qué nos referimos. Ser persona, hermano, ser persona significa que tenemos una especie de independencia, no absoluta, sino relativa.
No absoluta, sino ¿qué? Relativa. ¿Qué es absoluto, hermano? ¿Qué es algo absoluto? Completo, que no necesita de otra cosa, algo que está lleno. Bueno, el ser humano no es completamente independiente, sino solamente relativamente independiente. Ahora, cuando decimos que el hombre es relativamente independiente, lo relativo nos enseña que aunque el ser humano es independiente, quiere decir que su independencia depende de Dios. Su independencia depende de quién? De Dios. Depende de Dios. Cuando afirmamos entonces, hermano, y vamos a ver a qué nos referimos con que el hombre es independiente, cuando nos referimos a que el hombre es una persona, estamos diciendo que el hombre puede tomar decisiones, el hombre puede establecer metas, el hombre puede avanzar en dirección de dichas metas. Significa que el hombre tiene libertad, por lo menos para elegir lo que queremos. Es decir, ¿tú elegiste qué te ibas a poner hoy para vestir? ¿Sí o no? Hermano, ¿hoy elegiste qué ibas a preparar de comer en tu hogar? Entonces, de alguna forma, tienes decisión en lo que eliges. Eres alguien independiente. El Señor, hermano, no ha creado máquinas o robots que simplemente obedecen órdenes como son nuestros aparatos electrónicos. Es decir, tú a tu lavadora le giras o le aprietas el botoncito de que lave 15 minutos y ¿qué va a hacer la lavadora? Es decir, es una máquina que depende absolutamente de ti. Bueno, Dios no creó máquinas, creó seres humanos con voluntad y nos ha dicho, como dice un teólogo, criaturas de opciones. Nos ha hecho criaturas de opciones. Quiero que me acompañes y vamos a probar esto en Filemón 1, 13 y 14. Y vamos a ver aquí varias cosas muy importantes respecto al apóstol Pablo, donde el apóstol afirma aquí estas cosas que decimos de tener decisión, ser independientes relativamente hablando. El apóstol Pablo dice lo siguiente: yo, ¿qué? Quisiera retenerle conmigo. Ahora, Pablo aquí se está refiriendo a Onésimo, quien era un esclavo, un sirviente de Filemón. Y Onésimo le había hecho una mala jugada a Filemón, se había ido y por providencia del Señor se encuentra con Pablo, Onésimo se convierte y Pablo quiere que Onésimo regrese con Filemón. Y Pablo le está escribiendo entonces una carta a Filemón donde le dice: recíbelo. Él ya es un hermano, es hermano tuyo, es alguien que yo pago, si algo te debe, yo voy a pagar por él, etcétera. Tantas cosas que Pablo le escribe. Pero en esta particular situación, Pablo le dice acerca de Onésimo que yo quisiera retenerle conmigo. ¿Pablo qué quería aquí? Quería que se quedara. Entonces, ¿el querer qué es, hermano? ¿El querer qué es? ¿Un qué? Un deseo. Un deseo. Tú quieres tal vez estar de vacaciones. No lo puedes hacer ahorita, pero quieres hacerlo. Entonces, eso es algo que habla de tu independencia, de que tienes opción. Pablo dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese por mis prisiones en el evangelio. Y otra vez en el 14 se repite: pero nada que quise hacer sin tu consentimiento. Es decir, Pablo pudo haber obrado como él hubiera querido. Sí, lo pudo haber hecho, pero no lo quiso hacer sin el consentimiento de Filemón. Y por último, dice: para que tu favor no fuese como necesidad, sino como ¿qué? Voluntario. Hay tres cosas aquí que podemos destacar de este texto. Pablo quería que Onésimo se quedara, pero no quería hacerlo sin el consentimiento de Filemón. Y él quiere que Filemón haga estas cosas, reciba a Onésimo de manera voluntaria.
Es decir, en estas tres cosas, hermano, nosotros podemos afirmar que ellos están ejerciendo esta independencia relativa, es decir, pueden tomar decisiones. Pueden tomar decisiones. Pablo expresa que este deseo que tiene es algo que anhela. Y esto habla de cómo fue creado Pablo. Dice Joquema, hermano, ser criatura, como hemos visto, significa dependencia absoluta de Dios. No lo podemos negar. Pero ser persona significa una independencia relativa. Ser criatura de Dios significa que no puedo mover un dedo ni pronunciar una palabra aparte de Dios, es decir, sin su voluntad. Es decir, yo hablo, tengo voz, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Tú escuchas hoy, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. A ver, levanta tu mano, hermano. ¿Por qué levantamos la mano? Por voluntad de Dios. Nada pasa sin que Dios no lo autorice, sin que su voluntad lo determine. Pero ser persona, hermano, significa que cuando mis dedos se mueven, yo soy quien los muevo. ¿O los mueve Dios por mí? El bien, no, yo los muevo. Que cuando mis labios pronuncian palabras, yo soy quien las pronuncia. Ser criatura significa que Dios es el alfarero y nosotros somos la arcilla. Él tiene dominio, hermano. Ser persona significa que nosotros somos quien le damos forma a nuestras vidas con nuestras propias decisiones. Vamos a Gálatas, hermano. 6, 7 al 8, para que veamos cómo es esto, hermano. Gálatas 6, 7 al 8. Ahora, hermano, aquí claramente no vamos a actuar, aquí no estamos refiriendo a voluntad, no vamos a meternos ahorita en cuestión de libre albedrío o de todo eso. En las siguientes clases vamos a abordarlos. Simplemente hoy vamos a ver cómo Dios ha creado al hombre. Es una persona creada. Dice la palabra de Dios, no os ¿qué? Engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ¿qué? Eso también. Es decir, la responsabilidad o las consecuencias de las decisiones que hayamos tomado en nuestras vidas, nosotros somos autores de esas decisiones. Como hemos terminado, son las decisiones que hemos tomado. Es decir, delante de Dios, hermano, tú y yo somos completamente responsables por las decisiones que tomamos. Somos sus criaturas, pero tenemos toda esa responsabilidad por lo que hemos hecho, hermano. Por eso la culpa es nuestra ante Dios, por nuestro pecado. Él nos creó, nos ha dado la fuerza, nos ha dado la vida, nos ha dado el aire, pero nosotros en esa independencia relativa nos inclinamos hacia el pecado. Nadie te obligó a pecar cuando pecaste, ¿o sí? Nadie tomó tus manos y te dijo, hey, haz esto. No. Voluntariamente el ser humano quiso hacerlo, hermano. Voluntariamente el ser humano quiso hacerlo. Entonces, ya vimos, hermano, que Dios, el concepto de independencia y que solamente Dios es independiente. Segundo lugar, que toda la creación es dependiente de Dios. Y en tercer y cuarto lugar vimos que el ser humano es criatura que depende de Dios completamente, pero que también es persona con una independencia relativa. Y para cerrar en nuestra conclusión y nuestros pensamientos finales, hermano, uno podría decir que estos conceptos de independencia y dependencia son opuestos, como el agua y el aceite. Porque no podemos concebir la libertad de la mano de la subordinación. Es decir, ¿cómo me puedes decir que soy libre y a la vez que dependo de alguien más? Eso no existe. Bueno, hermano, para nosotros como seres humanos, estas dos cosas son totalmente complejas y no lo podemos entender. Entender esto no puede hacerse por medio de la razón humana.
Pues nuestra lógica no puede comprender la mente de Dios, hermano. No puede comprender la mente de Dios. Pero alguien comentó alguna vez, y escuche esto, ponga atención, respecto a las cosas del Señor que a veces son difíciles. A veces estas verdades parecen ser irreconciliables para nuestras diminutas y limitadas mentes, ¿cierto o no? Muy difíciles. No podemos entender cómo ambas pueden ser verdad. Dios no nos ha dicho que tenemos que entender plenamente estas cosas. Sin embargo, tenemos que inclinarnos humildemente ante la autoridad de su palabra y creer lo que Dios ha revelado. Aunque no podamos comprenderlas bien, nosotros tenemos problemas para ver cómo se juntan. Pero en la mente de Dios no hay problema alguno, Él las entiende perfectamente, hermano. Que no las entendamos no debe de limitarnos a creer que Dios tampoco las entiende. No, hermano, Él entiende perfectamente esto. Porque Él es el creador de todo. Él es el creador de todo. Por eso la palabra dice que ¿quién ha entendido la mente del Señor? Nadie, hermano. Nadie. Para terminar, hermano, quisiera simplemente agregar 2 pensamientos finales. Primeramente, hermano, que cuando entendemos que somos criaturas, y esto sí como cristianos, y aún si no eres cristiano es para que te arrepientas. Como criaturas debemos de vivir una vida sometida completamente a la voluntad del Señor. Es decir, a lo que expresamente, a lo que explícitamente Él ha declarado. Debemos de someternos a su voluntad. Pues aquel que nos ha creado es aquel, hermano, que tiene nuestra vida en sus manos, hermano. Eres criatura, ¿entiendes que has sido creado? Bueno, entonces esa vida no te pertenece, es de Él. Dependes completamente de Él. Y así como hoy tal vez tuviste trabajo, al ser su creación, el día de mañana puede dejarte en la miseria. Y no lo hace porque Él sea un Dios tirano y todo, no, sino porque su voluntad es santa y perfecta. Dice la palabra del Señor, el salmista escribe, porque Él conoce nuestra condición, dice, se acuerda de que somos polvo. Y en segundo lugar, hermano, cuando nosotros entendemos que somos personas con voluntad, también debemos entender que somos completamente responsables por nuestras acciones, hermano. ¿Cuántas veces el ser humano no le gusta saberse responsable de todo lo que hace? Hermano, esto es algo bien triste y como cristiano esto nos puede afectar mucho. Cuando nos va mal y tenemos una consecuencia de las decisiones que hemos tomado, muchas veces llegamos y lloramos y decimos, ¿por qué Dios ha pasado esto? Pues porque tú mismo te lo creaste. Nadie te obligó. Hermano, a Sansón le pusieron un cuchillo en la garganta para decir, ve y busca a las mujeres filisteas. ¿Le hicieron eso a Sansón? Sansón, te ordeno a que tomes de ese cráneo el panal de miel, que era pecado, porque él era nazario, no podía acercarse a nada de eso. ¿Alguien lo obligó? No. Y no solamente eso, sino que fue y se lo dio a sus padres. Algo inmundo. Hermano, nadie lo obligó, él acabó como sus actos y sus decisiones lo llevaron. Somos responsables de nosotros y de las acciones que cometemos. Por lo tanto, si pecamos contra aquel del cual nuestra vida depende, hermano, estamos en grandes problemas. Muy grandes problemas. Pero por sobre todo, hermano, tenemos las excelentes y buenas noticias. Cristo ha sido aquel que ha redimido nuestra vida, hermano. Cristo es el que ha redimido nuestra vida. Y con ese sacrificio, Él ha logrado que aquellas personas que han sido creadas y que antes vivían para sí mismas, ahora vivan para su gloria. Pues ahora entendemos, hermano,
con una mente espiritual de quién provenimos y por quién debemos de vivir por quién debemos de vivir a diario, por el Señor. Hermano, el Señor te ha dado voluntad y esa voluntad había sido dañada por el pecado. Pero hoy tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ahora, hermano, verdaderamente somos libres. Ahora verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, razonemos en esto, hermano. Sí, somos creación de Dios y dependemos de aquel que no necesita nada. Por eso su misericordia, su gloria, su poder resalta mucho más, hermano, ante nuestra debilidad. Amén. Vamos a orar, hermano.